Muy buenas tardes, hermanos. Tengan ustedes, gracias por seguir con nosotros aquí en la casa de Dios en este día domingo, hermanos. Vamos a continuar pues este servicio y vamos a cantar, hermanos, el himno número 322. Así que les invito a ponerse de pie una vez más. Y vamos a cantar este himno, hermanos. Habladme más de Cristo, amén. Así que 322, nos ponemos de pie para cantar este himno y después iremos a Dios en oración. Si ya lo tenemos, hermanos, cantamos, amén. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén. Gracias una vez más por quedarse con nosotros en estos servicios de la tarde. Así que vayamos al Señor en oración para que bendiga los servicios. Oremos. Gracias, te damos, Padre amado, por la bendición de poder estar aquí una vez más en tu casa de oraciones y poder aprender más de ti a través de tu palabra. Te pido que bendigas, Padre amado, la predicación, bendice las enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría ahora para aprender más de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo siempre nos guíe y tenga control de los servicios, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a buscar, hermanos, el número 460, hermanos. Acabamos de escuchar que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? La tumba está vacía, hermanos. Él vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, usted tiene vida desde ese momento, vida eterna, desde ese momento que lo aceptó como su Salvador. Número 460, porque Él vive. Amén. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó.
ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén, hermanos. Vamos a buscar el 459 y como decíamos, cuando usted le pertenezca a Cristo, le pertenece por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo. 459, allá atrás. Medio distraído al muchacho. 459. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida
vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, hermanos, creo que hay un especial, ¿no? Así que le voy a pedir a las hermanas, ¿verdad?, encargadas del especial, si son tan amables de pasar. Después que las hermanas terminen con el especial, el pastor pasará y traerá el mensaje. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a las hermanas por el especial. Gracias a ustedes que se quedaron para el día familiar. Una bendición de poder ver cómo funciona este primer día familiar después de la pandemia. Amén. Amén. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo el esfuerzo de no comer ahora, pero yo sé que se van a dar tremenda comida después que salgan de aquí. Amén. ¿Cuántos van para Red Lobster? ¿Ninguno? ¿Está cerrado? ¿Cuántos vamos para la casa del hermano Ezequías? Todos. Está cerrado también. Porque él está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero gracias por estar con nosotros. Espero que esto es algo que podamos seguir haciendo. Por supuesto, reconocemos que con el convivio es mucho mejor y la comida, pero veremos cómo sucede más tarde con el tiempo que está pasando. Amén. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 1. En las últimas semanas hemos estado viendo a través de la palabra de Dios acerca de ciertos pasos que el Señor Jesucristo tomó aquí en la tierra desde el momento en el cual le dijo a sus discípulos que iba a morir, en el tiempo que Él fue entregado, en el tiempo que Él fue crucificado, como también el tiempo en el cual Él resucitó, en la cual hablamos de esta mañana. Pero el Señor tenía un mensaje más para sus discípulos, como también para nosotros en estos días. Él tenía el mensaje, por supuesto, del Evangelio, la cual es la crucifixión, la sepultura y la resucitación de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. Pero Él tenía un mensaje más para su pueblo, para los suyos. Y este mensaje, por supuesto, es el mensaje de la gran comisión, porque todo el Señor Jesucristo lo hizo con un propósito. No era solamente para darnos a nosotros vida eterna, la cual estamos muy agradecidos por esto, pero también para dejarles saber a otros lo que el Cristo ya hizo por nosotros. Y esto es lo más principal para el Señor, amén. Y leemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo quiero que leamos una vez más los versículos 7 y el versículo 8, porque aquí vemos algo que el Señor deja que es muy importante para Él, para que sus discípulos puedan entender y puedan hacer. En el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo más importante para nuestro Dios que nos dejó a nosotros en este mundo con un propósito? Lo más importante que Él quiere para nosotros es que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu salvación, te damos gracias, Señor, porque la tumba está vacía, te damos gracias, Señor, porque tú vives, y porque tú vives nosotros vivimos y vivimos en ti. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje, esta enseñanza, bendice tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a tener claridad de tus enseñanzas para poder enseñar, y ayúdame a ser guiado por el Espíritu Santo, Señor, porque yo reconozco que necesito de su poder y no lo puedo hacer solo. Te pido, Señor, que tú seas exaltado y glorificado en todo lo que hagamos, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta conversación que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos en este tiempo en la historia fue la última conversación que en sí Él tuvo con ellos antes de ascender al cielo y estar sentado, por supuesto, a la diestra del Padre. Pero antes de ascender al cielo, el Señor le había dado a sus discípulos un mandamiento, algo que ellos tenían que hacer. Por supuesto, después de la resurrección, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que estuvo aquí en la tierra, andando por la tierra por 40 días más. Por supuesto, Él lo hizo con un propósito. ¿Para qué? Para que no hubiera duda de que Él había resucitado. Porque alguien pudiera verlo un día, pero si otros lo vieron durante 40 días, por un promedio de 500 personas, dice la palabra de Dios, que lo vieron a Él caminando en este mundo por lo menos por 40 días, como dice la Biblia, entonces no hubiera dudas de su resurrección. Ahora, pero antes de partir, el Señor les recuerda a sus discípulos algo que es muy importante. El trabajo no ha terminado. El Señor Jesucristo sí terminó su trabajo de redención para la humanidad, pero el trabajo de seguir llevando las buenas noticias, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no terminó con el Señor Jesucristo, pero continúa con nosotros. Continúa con nosotros. Y por eso fue que el Señor, antes de ascender al cielo, como lo iba a hacer, antes de partir, Él le recuerda a sus discípulos que todavía hay una obra más que hacer, que todavía hay algo importante que se debe de cumplir. Sus discípulos estaban más interesados en que viniera el reino. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, este es el tiempo en el cual ahora vamos a ver el reino venir. El Señor le dice, ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Eso no es lo que yo te mando a hacer ahora, a buscar el reino. El reino viene más tarde. Pero lo que yo te mando a hacer, dice el Señor, es que me seas testigos. Porque la obra no ha terminado. Hay algo más importante que cumplir. Aunque sus discípulos estaban más interesados en el reino del Señor,
El Señor estaba más interesado en la comisión que le había dado a ellos, como también a nosotros en estos días. El Señor les recuerda a sus discípulos que ellos tenían que ser testigos de Él, alcanzando a muchos con el evangelio de la salvación, con las buenas noticias que ellos habían recibido 40 días anteriormente cuando vieron que la tumba estaba vacía. Y esta misma conversación que tuvo el Señor Jesucristo en persona con sus discípulos es una que Él tiene con nosotros diariamente cada vez que leemos su palabra. Él nos recuerda que es lo más importante para Él, las almas perdidas. Él quería que ellos enseñaran, sus discípulos y nosotros en estos días, enseñemos no cualquier mensaje, pero el mensaje correcto. Porque sepan que hay muchos mensajes de muchos evangelios en este mundo. Vayamos al libro de Gálatas rapidito, en el capítulo 1, en la cual podemos ver que Pablo había llegado a estos hermanos, le había dado, por supuesto, el evangelio, ellos creyeron, y hubo un tiempo en la cual ellos se desviaron del evangelio correcto a seguir un evangelio falso. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Gálatas 1, dice, estoy maravillado. ¿De qué se está maravillando Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, sí hay evangelios diferentes, pero ¿qué sucede con esto? Dice la palabra de Dios en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, que sea maldecido, sea maldito. Hay evangelios diferentes. No es que sean otros buenos evangelios que apuntan a Cristo. Hay otros evangelios que apuntan a otras cosas que no tienen que ver con Cristo. Y por eso es que el Señor le dice a ellos y a nosotros, cuando vayan a llevar el evangelio, lleven el evangelio correcto, el evangelio que ustedes aprendieron de mí, el evangelio que ustedes oísteis de mí. Mira lo que dice en el versículo número 4, en el libro de Hechos capítulo 1, donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo, oísteis de mí. El Señor le dice, lo que tú oíste de mí, eso es lo que tú tienes que decir. Por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios, porque no queremos predicar lo que dice el hombre, queremos predicar lo que oímos de nuestro Dios a través de su palabra. El Señor quería que ellos, como también nosotros, pongamos el enfoque en Él. El enfoque no es en ninguna otra cosa. El evangelio solamente es en Cristo Jesús. No es ninguna religión, no es ninguna tradición, no es ninguna obra, no es ninguna iglesia, no es ninguna denominación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es enfocado solamente en Él. ¿Por qué en Él? Porque fue Él el que nos da las buenas nuevas a través de su crucifixión, a través de la sepultura, a través de la resurrección. Ese mismo mensaje no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque Dios no cambia, dice la palabra de Dios. Y si Él no cambia, su mensaje no ha cambiado. Aunque en estos tiempos el hombre ha tratado de pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su salvación, lo acabamos de leer en el libro de Gálatas capítulo 1. Pero ningún otro mensaje tiene el poder para la salvación, solamente la palabra de Dios y su evangelio. Mira lo que dice en Romanos capítulo número 1, no pierdan su puesto en Hechos 1, pero mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene el poder para la salvación, y ese es el evangelio que Cristo quería que sus discípulos promovieran, como también nosotros promovamos en estos tiempos. Tanto los discípulos del Señor como nosotros en estos días tenemos que ser testigos de lo que hemos oído de Él, el mensaje correcto,
el mensaje centralizado en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas otras religiones que se esmeran en llevar sus propias falsas doctrinas. ¿No lo han visto ustedes caminando de lado a lado o dejando papelitos en sus hogares o mandando correo a sus hogares diciendo quiero comunicarme contigo porque te quiero enseñar algo que tú necesitas? Y cuando uno empieza a leer no tiene nada que ver con la salvación de Cristo. Solamente quieren promover su propia religión, sus propios métodos, sus propias fantasías, si lo podemos llamar así, porque son fantasías, no es nada realidad. Y nosotros que tenemos la verdad en la mano, tenemos que promoverla, porque para eso Dios nos las dio. Qué triste que hay muchos de nosotros cristianos que hablamos de otras personas que practican diferentes religiones, pero sin embargo nosotros que tenemos la verdad en nuestras manos, no les hablamos a otros de la verdad de Cristo. Es interesante, porque yo me he encontrado con hermanos cristianos tocando puertas, visitando la comunidad, y nos dicen, oh, ¿de dónde tú eres? Oh, yo también soy yo soy bautista también, yo creo en Cristo, yo soy salvo, yo voy a tal iglesia, yo voy aquí, yo voy allá. Y yo les pregunto, ¿y cuándo fue yo no te he visto, ¿cuándo fue la última vez que tú has llevado el evangelio? Bueno, me alegra que tú lo hagas, ¿verdad que sí? Me alegra que tú lo hagas, porque no se mueven, no toman en serio la comisión que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros, a la iglesia, tanto a sus discípulos, que comenzó su iglesia con ellos, con nosotros también en estos días. La misma misión de los discípulos es nuestra misión en estos días. ¿Cuál es nuestra misión? Apuntar a otros a Jesucristo, no a nuestra iglesia, no a nuestra denominación, no a nuestras tradiciones, solamente apuntarlo a aquel que puede dar salvación, porque en Él es la esperanza de la humanidad está en Él. Es bueno invitarlos a la iglesia, es bueno enseñarles lo que nosotros hacemos y lo que creemos, pero lo más importante es apuntar a la humanidad al Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede dar salvación. El Señor quería que sus discípulos llevaran el mensaje correcto, pero también quería que ellos utilizaran y nosotros también en estos días utilizamos el método correcto. Uno que es ya probado, en la cual no falla. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1, una vez más, en Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el método de comunicación que Cristo quiere que nosotros seamos, testigos. Estaba yo pensando en este método porque cada uno de nosotros tenemos, que hemos trabajado y seguimos trabajando o comenzarán a trabajar muy pronto, hay métodos para hacer ciertas cosas. Hay maneras de hacer ciertas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba reclutando en la ciudad de Nueva York, a mí me enseñaron en la escuela antes de ir a reclutar ciertos métodos de reclutamiento para poder hablarles a las personas de diferentes cosas que el ejército les puede ofrecer para su propio beneficio. Y el método, por supuesto, era primeramente mi experiencia. Segundamente, a poner una lista de lo que el Army o el ejército podía hacer por ellos. Entrenamiento, dinero, la habilidad de viajar, la habilidad de poder visitar otros lugares. Y me pongo a pensar, cada vez que yo le hablaba a estas personas utilizando estos métodos, se interesaban en lo que se le estaba diciendo. Es de la misma manera que el Cristo quiere que nosotros hagamos. Usemos sus métodos para atraer a otros a Él. No usemos nuestros propios métodos, usemos la de Él. La que Él nos dice es que seamos testigos. El testigo es algo que testifica de algo que saben que es verdad, que saben que es cierto, que saben que es correcto, que saben que no hay dudas de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ya lo han experimentado. Dios en aquel tiempo, cuando daba la gran comisión, y en estos tiempos también, que nos llama a nosotros a dar la comisión,
Él quiere que seamos testigos. Se preguntarán, ¿pero testigos de qué? Bueno, testigos del amor de Dios. Amén. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 15. Tenemos que ser testigos del amor de Dios para atraer a otras personas. ¿A quién? A Cristo, porque Él es Dios. En el libro de Juan capítulo 15, no pierdan su puesto en Hechos capítulo 1, pero en el libro de Juan capítulo 15, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Dice, el Señor quiere que nosotros seamos testigos de Él, de su amor. Dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él no la dio porque lo merecemos. Él lo dio por amor. Y eso es lo que tenemos que ser testigos para otros. Cuando le hablemos del Evangelio, tenemos que decir, Cristo murió por ti, por mí, por amor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5 en sus Biblias, en el versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, Romanos 5, 8, mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros seamos testigos de su amor, como también quiere que seamos testigos de su salvación. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 12. Seamos testigos de su salvación. Ya vimos que la tumba está vacía, pero miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo, el libro de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos testigos de su amor, testigos de su salvación, testigos de que Él sí puede salvar a los pecadores. Miren lo que dice en el Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 en sus Biblias, dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque Él quiere que seamos testigos de su amor, testigos de su salvación, testigos de que Dios salva a los pecadores. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad en el pecado. ¿Cuándo? Cuando Adán pecó. Los discípulos hicieron la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro comenzó a dar su discurso y su mensaje de salvación y del Evangelio del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, en la cual la Biblia dice que 3,000 fueron salvos y se unieron a la iglesia? Y más tarde él llevó ese mismo mensaje de salvación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a Cornelio y a otros más, por supuesto. ¿Se acuerdan que Felipe estaba en esos tiempos con Pedro, y de momento el Espíritu Santo lo llevó al desierto y se encontró con este eunuco y le habló de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que él estaba leyendo en el libro de Isaías 53, y él explicó exactamente lo que Cristo había hecho, que Cristo murió por nosotros por amor, que Él solamente nos da salvación, y ¿qué hizo el eunuco? Aceptó a Cristo como su Salvador y se bautizó. Eso fue lo que hizo Felipe, la gran comisión. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando Pablo fue salvo por Cristo y fue llevado, por supuesto, a casa de Ananías, y le enseñaron, y él se reunió con los discípulos y le enseñaron más, y él fue testigo del Señor Jesucristo y su evangelio a reyes y a otras personas. Y iglesias se empezaron a fundar en diferentes lugares en Asia Menor. Eso fue todo lo que ellos hicieron. Solamente anunciaron, fueron testigos del amor de Dios, que Dios salva a los pecadores y que solamente Cristo es el Salvador. Eso fue todo lo que estaban haciendo. Es el mismo mensaje que nosotros tenemos en estos días. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, somos testigos, porque ya sabemos la verdad. También el Señor quiere que sus discípulos sean testigos, pero también quiere que sus discípulos y los suyos y nosotros en estos días nos enfoquemos en la obra que se debe hacer.
Porque le digo la verdad, muchas veces nosotros nos enfocamos en muchas otras cosas, ¿verdad que sí? Cualquier cosita nos entretiene, cualquier cosa nos llama la atención. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces yo he visto que una mosca pasa por ahí y rápidamente llama la atención de cualquier persona? Se fue con la mosca. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos somos testigos de eso? Yo soy testigo de ustedes porque los veo cada rato. O si hay un sonido, rápido están mirando dónde está el sonido. ¿Verdad que sí? ¿Qué está pasando por ahí? Nos descuidamos. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que hay que hacer. No dejemos que a otras cosas nos desvíen de nuestra responsabilidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Una vez más, Él quiere que seamos testigos, pero ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dirán, pero pastor, yo no estoy en Jerusalén. Vamos a ver lo que está hablando el Señor. Jerusalén es nuestra ciudad. Judea es nuestro estado. ¿Verdad que sí? Samaria es nuestra nación. Y por supuesto, hasta lo último de la tierra es el resto del mundo. Nosotros podemos ser testigos en nuestra ciudad, en cualquier lugar donde vayamos en nuestro estado. Pero también podemos ayudar a otros a ir a otros lugares para llevar el evangelio. Si no podemos ir, podemos dar. Amén. Y por eso nosotros tenemos misioneros, incluyendo misioneros aquí en los Estados Unidos, porque necesitamos misioneros en nuestra nación. Porque el Señor dijo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada persona que nosotros conocemos tiene un estado de vida, uno o el otro. Son dos estados, o es salva o no es salva. Esa es la manera que Dios mira a las personas, al mundo, salvos o no salvos. Pero es triste que muchos cristianos no hablamos con otras personas a menos que estén en nuestro círculo social. ¿Verdad que sí? Si yo no lo conozco, yo no lo voy a saludar. Si yo no lo conozco, no lo voy a entretener. No es de esa manera que Cristo quiere que nosotros vivamos en este mundo. Él quiere que seamos testigos de Él y nos enfoquemos en la obra que Él nos ha dado, haciendo su voluntad, hablando con todos. Lo más que nos pueden decir es no. Yo me acuerdo una vez, mi esposa y yo estábamos visitando, era un domingo, antes de la iglesia, los servicios de la tarde, estábamos visitando en esta urbanización, este lugar, y tocamos la puerta y esta joven abrió la puerta y tan pronto yo dije, nosotros venimos de la iglesia y ¡uf! Cerró la puerta. Cerró la puerta tan y tan rápido que el viento por poco me tira para atrás. No, ni dijo nada, solamente cerró la puerta. Y yo, ok, fuimos a la próxima, ¿verdad que sí? Y es la manera, no importa quién sea, hay que hablarles. Porque lo que sucede es que la vida espiritual de muchas personas muchas veces depende de lo que nosotros estamos haciendo. Y desafortunadamente también depende de lo que no estamos haciendo. El Señor quiere que tengamos la perspectiva correcta, el enfoque correcto. El enfoque no es en la iglesia, invitarlos a la iglesia es bueno, pero el enfoque no es que vengan a los servicios de la iglesia, el enfoque es que los pongamos a ellos a mirar a Cristo, a enseñarles su evangelio. El Señor no nos ha dejado un grandioso mensaje para la humanidad y que nosotros seamos testigos de este mensaje solamente por tenerlo, solamente para tener conocimiento. Es para compartirlo. Tanto que las vidas dependen de lo que podemos hacer, también depende de lo que no estamos haciendo. El Señor estaba listo para ascender y sentarse a la diestra del Padre, pero Él no dejó a sus discípulos sin saber lo que tenía que pasar después. Él les dejó una obra a ellos, nos dejó una obra a nosotros, que seamos testigos de un verdadero mensaje, no de cualquier cosa que el hombre está enseñando, sino lo que es lo que enseña de la palabra de Dios de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el mensaje verdadero sea solamente enfocado en Él y solamente en Él.
y que usemos los métodos correctos que Él nos ha dado a nosotros como testigos, porque ya son suficientes. Muchas veces personas nos miran a nosotros y si nos conocen de tiempo atrás, pueden ver que Cristo hizo un cambio en nuestras vidas. Y solamente a través de ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas es testigo para ellos de que Dios salva, de que Dios promete vida eterna, de que Dios cambia la manera de ser, que Dios cambia nuestro pensamiento. El hombre, nosotros no podemos cambiar nuestro propio pensamiento, porque todavía tenemos esa semilla de rebeldía en nuestro corazón, que nos ayuda a pecar constantemente contra Dios. Por eso Dios dice, yo te mandé a ti, te dejo aquí con un propósito, para que tú continúes llevando el evangelio a todos aquellos que son necesitados. Y sabemos que todos necesitan el evangelio, escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que pongamos nuestro enfoque en lo que es correcto, no en las distracciones, pero en el trabajo que Él nos ha dado. Eso es lo principal para Dios, que hagamos su voluntad. De la misma manera que Él le habló a sus discípulos, de la misma manera nos habla a nosotros en estos días. Hagamos lo que es principal para Dios. Ya Él resucitó, ya Él lo hizo todo. Él hizo el trabajo pesado lo hizo Él. Nosotros solamente tenemos que compartir con otros lo que Él ya hizo por la humanidad. Pongámonos de pies para terminar en oración. Padre, te damos gracias por la bendición de que sabemos que tu palabra es verdadera, tu palabra es inefable. Y sabemos, Señor, que tú nos has dado un trabajo que hacer, una obra, porque gloria a Dios de que tú hiciste el trabajo pesado, Señor, muriste por nuestros pecados, sufriste el infierno que nosotros teníamos que sufrir, pero también resucitaste, Señor, y la tumba está vacía y porque tú vives, nosotros vivimos. Ahora nosotros solamente debemos de hacer tu voluntad y de compartir con otros, Señor, ese mensaje tan precioso que tú nos has dado, ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, ese mensaje que solamente le deja saber al pecador que solamente tú puedes salvar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un mejor enfoque en lo que nosotros debemos hacer en este mundo para ti. Ahora te pedimos, Señor, que nos despidas el resto del día. Te damos gracias por tu amor. Guárdanos en el camino de regreso a nuestros hogares. Protégenos y guárdanos, Señor. Ayúdanos a comenzar una nueva semana, Señor, siempre esperando por tu regreso. Pero si tú no regresas todavía, Señor, ayúdanos a vivir de una manera que te glorifique a ti. Gracias por tu amor. Despídanos con bendiciones, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos el miércoles en la tarde.